Ah, muy bien. Valeria, ¿tú ya fuiste a hacer tus observaciones? Sí, ya, profesor, pero casi no puedo hablar. No puedo. Bueno, yo fui a uno de educación inicial Ujú. por parte del municipio. eh, es en la iglesia y son Ah, clases de educación inicial. Son para pequeñitos de 2 años, pero casi siempre todos son de 3 a 4 o 5 máximo. Nada más en lo que los prepara para que entren al preescolar o al kinder. Y mm, pues estuvo muy padre porque pues como están más chiquitos, es más, perdón, es más, es como que más paciencia, porque la mayoría de las veces pues están chiquitos y se paran y no hacen caso, ¿no? Pero la maestra sí, utiliza demasiados métodos de enseñanza, observa mucho a sus alumnos, porque eran alrededor de como de 15 niñitos, pero pues, chiquititos, entonces es un poco difícil como que mantenerlos atentos, que no se distraigan. Pero la maestra muy, muy buena. La verdad ocupa muchas formas para lograr su atención. Ujú. muy bien, entonces quiere decir que su tarea va a estar muy bien porque ambas están llevando buen sabor de boca al ir a observar, al ir a ver, al ir a comprobar qué es lo que hace cada maestro o cada maestra dentro de su salón de clases. Y está bien porque es parte de esta tarea, porque si se dan cuenta, ustedes han estado dando clases, han estado compartiendo esa parte de dar clases aquí dentro del salón, pero no es lo mismo al verlo ya con niños, ¿verdad? Al verlo con otros docentes en los cuales ponen en práctica pues ya también sus años de experiencia, control de grupo y ver cuántos alumnos están manejando, porque a veces cada maestro tiene diferentes cantidades de alumnos y no es lo mismo manejar niños pequeños que niños grandes, niños adolescentes, y entonces ahí se va viendo la diferencia. Pero me da mucho gusto, ya espero leer esas tareas y ver cómo les está yendo dentro de esa parte. Muy bien, vamos a iniciar, déjenme les proyecto la presentación. Muy bien. Tarán. Ya lo vimos. Hmm. Nos quedamos con Piaget, ¿verdad, Mariana? Si no me equivoco. Porque vimos el anterior, este, con Ausubel. Este ya lo vimos. Entonces nos quedamos aquí con Piaget en la historia. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver esta parte de los aprendizajes ahora con Piaget. Según para Piaget, hay algunos cambios de los que habíamos visto con Ausubel, de los que habíamos visto con Bandura y ver el comportamiento de los niños. Es importante. Una persona que se dedica a la psicología, obviamente capta rápidamente cómo se comporta un alumno. ¿Por qué? Porque él tuvo que estudiar a Ausubel más de fondo, a Piaget, a Bandura y demás, de una manera en que cuando tienen algún paciente, pues obviamente tienen que ver sus comportamientos y ver cuáles son las regresiones que tuvo en algún momento, por lo cual se están comportando así, por lo cual tienen depresión, por lo cual tienen ansiedad y demás. Entonces nosotros lo vemos en la parte educativa, pero también les sirve para que en algún momento lleguen a detectar algún comportamiento extraño en sus alumnos y puedan darles un diagnóstico si es que lo requieren o lo necesitan. Pero por lo general son más los psicólogos, porque los psicólogos, les vuelvo a recordar, son los que estudian más a fondo cada una de las características que mencionan estos filósofos educativos, y es para eso que sirven cada una de estas actividades. Según Piaget, si se dan cuenta, nos dice que son seres vivos los cuales construyen su propia comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo a lo que vean a su alrededor, va a ser como el niño va a empezar a comportarse. Y es cierto,
El siguiente mes vamos a tener la materia de educación y familia, y es parte de lo que dicen. Si ustedes dejan que sus hijos desde pequeños se junten con personas groseras, ¿cómo se van a hacer? Groseros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños son en ese momento esponjitas que empiezan a absorber qué es lo que está pasando a su alrededor, de qué manera se comportan, de qué manera actúan, de qué manera viven, y entonces ahí viene esa parte. Por eso dice que la parte de la asimilación y el acomodo es eso, cuando el individuo empieza a desarrollarse o a comprender su entorno y empieza a ¿qué? A comportarse de la misma manera. Entonces, digamos que ahí es algo así como el dicho que dice, con quien lobos anda, aullar se enseña. ¿Por qué? Porque los niñitos hacen eso. Y véanlo en el preescolar. En el preescolar, si su mejor amiguito es grosero, empieza a hacerse grosero. Y dices, pero es que yo no te he enseñado eso, porque eres así, porque te comportas así con tus compañeros y demás. Bueno, ¿por qué tiene ese comportamiento? Porque su compañerito es así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Empezar a actuar con ambos para que si uno tiene buena conducta o buen comportamiento, pues la maestra o el maestro pueda empezar a interactuar con ambos y que ambos sean de buen comportamiento. Y entonces de esa manera su comportamiento empieza a cambiar del que es grosero o agresivo. Vamos con la teoría de Leib y Wenner. Por favor, Mariana, ¿lo puedes leer? Creo que no me escuchó Mariana. Kate, ¿puedes leerlo, por favor? La teoría del aprendizaje situado, desarrollada por James Leib y Etienne Wenger en la década de 1990, se basa en la premisa de que el aprendizaje es inseparable del contexto en el que ocurre. Esta teoría desafía la noción tradicional de que el conocimiento se adquiere y se aplica de manera universal y abstracta, argumentando en cambio que el aprendizaje es un proceso social y situado que se desarrolla dentro de contextos específicos y en interacción con otras personas. Gracias, Kate. Es correcto. ¿Qué es lo que nos dice? Este se junta mucho con la parte de Ausubel, pero él dice que debemos de dejar a las personas que interactuar con su campo social. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. ¿En qué tienen que interactuar? Si ustedes desde niños dejan que las personas interactúen con su sociedad, en algún momento se darán cuenta que su comportamiento va a ser diferente. Tienen aprendizajes, el aprendizaje que no se da ni en la casa y no se da en la escuela. Ese aprendizaje muchas veces dentro de la educación lo conocemos como un aprendizaje bruto. ¿Por qué bruto? Porque en algún momento lo empiezan a adquirir por parte de la calle, pero no saben en qué momento ocuparlo. Y entonces, si con sus amigos se empiezan a comportar de una manera, no sé, los amigos que tienen por su casa, en la comunidad, en su colonia, se llegan a comportar de una manera, no sé, como muy chistosa, o no sé cómo llamarlo, de una manera que a ustedes no les gusta o inapropiada, y el niño lo empieza a hacer en su casa, pues obviamente ustedes van a decir, pero ¿quién te enseñó a comportarte así? ¿Por qué lo haces? Y el niño va a pensar que es normal comportarse de esa manera en todos lados. Por eso le llama en algún momento educación bruta. ¿Por qué? Porque ustedes lo moldean. Y después, como padres de familia o como maestros, les dicen, bueno, sí, puedes comportarse de esa manera, pero no en todos los lugares. Solo con tus amigos, solo con las personas con las que estás interactuando en tu comunidad. O también hay personas que aprenden hasta oficios. ¿Por qué? Porque a veces en su comunidad, en su colonia o en su calle, hay personas que tienen oficios y que les llegan a enseñar, porque como son niños, les llaman la atención y entonces empiezan también a aprenderlo. Por eso es una educación bruta, porque no saben para qué es. Hay niños que luego dicen, ay, es que aquí hay, por ejemplo, arreglan bicicletas. Y el señor les dice, ¿quieres aprender a arreglar tu bicicleta? Sí. Y les enseña a parchar, les enseña a inflar, les enseña a cambiar una llanta de su bici. Y entonces el niño que empieza a darse cuenta que está aprendiendo algo, un oficio,
que en algún momento lo va a llevar a la práctica porque tiene una bicicleta, pero no sabe en qué momento ocuparlo. Y entonces se le queda como un aprendizaje social, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de aprendizajes sociales que existen también a su alrededor, a su alrededor. Vamos a ver el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que es el que se está ocupando mucho en este mundo global. Por favor, Valeria, ¿lo puedes leer? Aprendizaje colaborativo y cooperativo. Aprendizaje colaborativo. El profesor puede actuar como facilitador y proporcionar orientación, pero el énfasis está en el aprendizaje autónomo y la autorregulación por parte de los estudiantes. Se basa en la idea de se basa en la idea de que los estudiantes trabajan juntos en grupos pequeños para lograr un objetivo común. Los estudiantes son responsables tanto de su propio aprendizaje como del éxito del grupo. Se fomenta el intercambio de ideas y el trabajo en equipo para resolver problemas o completar tareas. Muy bien. Vamos a ver esta parte. Como maestros, una la tenemos que llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque si en su momento sus alumnos se dan cuenta que a ustedes no les gusta participar en las actividades, ellos no van a ser ni colaborativos ni cooperativos, porque van a decir, si mi maestra o mi maestro no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿No? Y se lo contagian, créanme que se lo contagian mucho, porque ellos empiezan a volver individualistas y dicen, no, yo tampoco lo voy a hacer. Y entonces después dices como maestro, pero es que ¿por qué me cuesta trabajar en equipo con ellos? Ah, pues ponte a pensar que tú tampoco trabajas en equipo, ¿no? Y entonces ahí vienen esos choques. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Dentro del aprendizaje colaborativo es que todos los estudiantes o todos los que componen ese grupo aprendan a trabajar de una manera como un engranaje, uno con otro. Ese es el aprendizaje colaborativo. Nadie hace más, nadie hace menos. Todos hacen de una manera proporcional lo mismo. Entonces, ahí está esa parte. Colaboran de una manera que nadie va a decir, es que yo hice más que todos. No, todos están haciendo una cantidad adecuada de actividades que le corresponden. Es por eso que si ellos aprenden a trabajar colaborativamente, va a ser mejor. ¿Por qué son nuevas ideas y dentro de la nueva escuela mexicana están? Porque hoy en día los trabajos en este mundo globalizado son así, trabajos colaborativos. Y si no aprendes a trabajar de una manera colaborativa, llegas a tener choques o roces y posteriormente vas a estar cambiándote de trabajo, de área de trabajo o de centro de trabajo. Lamentablemente nosotros como, por ejemplo, cuando estás en la SEP, nosotros son centros de trabajo. Muchas veces hay cambios por eso, porque no saben trabajar de una manera colaborativa. Y cuando le dicen, maestra, maestro, por favor, necesitamos que haga esto con sus compañeros, yo no lo voy a hacer, no me corresponde, no está dentro de mi hora de trabajo. No, y empiezas a poner muchos peros, porque no sabes trabajar colaborativamente. Sabes trabajar individualistamente y lamentablemente lo que te haces como una mente cuadrada en el cual tú dices, mi horario de trabajo es de 7 a 1 y yo después ya me voy. Pero no es así. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a tener roces con tus compañeros y lo único que llegas a afectar es tu forma de trabajo y tus recomendaciones. Porque cuando otra persona diga, ay, ¿cómo trabaja Valeria? No, pues Valeria no sabe trabajar colaborativamente. Le decimos que nos ayude en esto y dice Valeria, no, yo ya no, porque yo ya salí de mi hora de trabajo, yo ya no me puedo quedar, ¿no? ¿O cómo trabaja Kate? No, Kate no le gusta porque le decimos, Kate, ven porque vamos a armar el programa. Y Kate dice, ay, no, ahí me dicen que me toca y luego yo lo hago. Entonces, ahí está esa parte de no aprender a trabajar colaborativamente. Dentro de la palabra colaborativamente también está escuchar las ideas de todos.
porque muchas veces no escuchamos las ideas de las personas o no escuchamos lo que dicen las demás personas y viene ese roce o ese choque donde dicen, ah, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no supimos o no aprendimos a escuchar. Dentro del aprendizaje cooperativo, por favor, Mariana, lo puedes leer para ver qué es lo que tenemos que hacer. Aprendizaje cooperativo. Se utilizan estrategias como el aprendizaje entre pares y la responsabilidad individual y mutua, donde cada estudiante es responsable de su aprendizaje y también de ayudar a sus compañeros. Similar al aprendizaje colaborativo, pero con una estructura más formal y roles más definidos dentro del grupo. Los estudiantes trabajan juntos en equipos pequeños, pero cada miembro tiene un rol específico que contribuye al éxito del equipo. El objetivo es maximizar el aprendizaje de todos los miembros del grupo, asegurando que cada uno participe activamente y contribuya al proceso. Muy bien. Dentro del aprendizaje cooperativo, ¿qué le tenemos que enseñar a nuestros alumnos? El aprendizaje cooperativo no nada más es decir, ay, a ti te toca. No, no es decir eso. Es que ellos aprendan que si se deja un trabajo, ellos aprendan a repartirse las actividades y no que el maestro le diga, Mariana, a ti te toca dibujar, Valeria, a ti te toca escribir, Kate, a ti te toca decorar. No, es, por ejemplo, si ustedes dejan un trabajo, necesitan exponer acerca de los seres vivos, cuáles son vivíparos, ovíparos y cuáles son, carnívoros y herbívoros. Y entonces, que se los dejan, les dan el material y ya cada equipo sabe qué hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesitan las instrucciones, como les dije, que les digan quién va a recortar, quién va a dibujar y quién va a escribir, sino ellos solos empiezan a decir, ah, yo dibujo. Ah, yo escribo. Ah, yo decoro. Ah, yo recorto en mi libreta estos dibujitos y los pegamos. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un aprendizaje cooperativo, porque todos están cooperando sin necesidad de que alguien les dé instrucciones. Ahorita como adultos, véanlo. La mayor parte de nosotros no sabemos trabajar de manera cooperativa. ¿Por qué? Porque no les gustan las responsabilidades dentro de una actividad. Y es cierto. Véanlo en alguna reunión, por ejemplo, los que tienen hijos, véanlo en alguna reunión de padres cuando se forma el comité. No, yo no. Y si ponen a alguien, ¿y yo por qué? No, a mí no me gusta. No es que esto, y ponemos 1000 peros. Y entonces ahí está esa parte. ¿Por qué debemos de aprender a ser cooperativos? Porque nuestros hijos o nuestros alumnos se dan cuenta también. Cuando dicen, ay, es que yo vi que mis maestros iban a hacer alguna actividad. Mi maestra lo único que hizo fue sentarse y esperar a que le dijeran qué iba a hacer. Ah, entonces los alumnos aprenden a que cuando les digan, vamos a hacer una actividad, mejor se sientan y esperan que les digan a qué hacer en ese momento. ¿No? Y les digo, ahorita como adultos hay muchos que les cuesta esa parte, porque anteriormente no se llevaba mucho el aprendizaje cooperativo, era más el aprendizaje individual, lo que cada uno aprendía y lo que cada uno hacía. Y les digo, y lo transmitimos no nada más a nuestros hijos, si tenemos sobrinos a nuestro cargo en algún momento, nietos y demás, ahí está esa parte. Si somos individualistas, llega un momento en que ellos también se hacen individualistas y te dicen, a mí no me gusta trabajar en equipo porque, no se ponen de acuerdo, porque no hacen lo que les corresponde. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando tú quieres hacer algo, en lugar de repartirlo o en lugar de ver qué te toca, estás esperando que te den una indicación. Y el esperar que te den una indicación, pues está esa parte de que no tenemos claro la parte de ser cooperativos dentro de un aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver las teorías del aprendizaje de acuerdo a Rogers. Por favor, Kate. La teoría del aprendizaje experimental, también conocida como la teoría del aprendizaje significativo,
o experiencia de Carl Rogers se basa en la idea central de que el aprendizaje ocurre de manera más efectiva cuando el individuo se involucra activamente en la experiencia. Carl Rogers, un destacado psicólogo humanista, desarrolló esta teoría como una alternativa al enfoque más tradicional y conductista del aprendizaje. Muy bien. Dentro de las teorías de aprendizaje de Carl Rogers hay algo importante que dice él que debe de haber una experiencia del aprendizaje, una observación reflexiva, una conceptualización abstracta y experiencia y experimentación activa. ¿Qué quiere decir? Primero, le tenemos que enseñar qué es lo que va a hacer. Mm, por ejemplo, cuando ustedes les están enseñando las vocales a los niños. La experiencia concreta es que ustedes ya les dibujaron, ya posicionaron en alguna parte de su salón las vocales y ya repitieron cuál es el sonido de la A, de la E, de la I, de la O y de la U. Ya las escribieron en el pizarrón, ya les ayudaron a los niños y después viene la observación reflexiva. ¿Para qué sirven? La A se ocupa para escribir árbol o amor y les dibujan un arbolito o un corazón. La E para elefante, y les dibujan el elefante. Y entonces ellos están diciendo que es parte de qué, de las palabras que conocen o cuando viene dentro de su nombre. Es que recuerda que la A viene adentro de tu nombre, Valeria, y vamos a escribirlo. Y empiezan a escribirlo. Valeria, ¿cuántas veces encuentras la A en tu nombre? 2 veces. Y entonces, dentro de esas 2 veces, el niño ya tiene una observación reflexiva. Sí, mi nombre también, y empiezan a repetir, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Hasta empiezan, no, yo me llamo Luis. No, en mi nombre no viene la A, viene la U, porque primero ubican la primer vocal que se encuentra dentro de su nombre. Y ahí está haciendo la parte de la observación reflexiva. Conceptualización abstracta que a veces dicen, bueno, yo sé que en mi nombre vienen las vocales, pero se aprenden más las que vienen dentro de su nombre. En mi caso sería la U y la I. Las demás las empiezan a relacionar posteriormente porque su mamá tiene la A tal vez dentro de su nombre, o porque su papá, o porque la palabra mamá tiene la letra A, la palabra papá tiene la letra A, y el niño empieza a relacionarlo y a conceptualizarlo. Y de esa manera es difícil que se les llegue a olvidar. Y la experimentación activa, cuando les decimos escribe palabras con la letra A, escúchalas, pronúncialas y empiezan los niños, carro. Sí, sí, lleva la A. Y entonces lo tratan de escribir. Al tratarlo de escribir, pues empieza esa experimentación activa. ¿Lo empiezan a qué? A hacer ellos. Y entonces están comprobando lo que yo les decía. Hubo una experimentación concreta, una observación, una conceptualización y una experimentación. Eso es en el caso de cuando están en preescolar y empiezan a leer. Dentro de lo que es hoy en día primaria, podemos decir que una experiencia concreta son con las fracciones. ¿Por qué? Porque si ustedes dentro de la experiencia concreta les dicen, bueno, vamos a ver fracciones, vamos a empezar a identificarlos. ¿Cuál es el numerador, el denominador y la línea fraccional? Se los explicamos, dicen, ya le entendí. Después, la observación, ¿para qué sirven? Y si ustedes tienen comida, una fruta, galletas, un pastel, no sé, algo, una pizza. Dicen, si la divido a la mitad, ¿qué pasa? Una manzana. Pues ya tengo un medio, porque una manzana la dividí en 2. Y entonces esto hace la fracción de un medio. Y por lo general, la mayor parte de los niños les gusta la pizza. Y entonces si les dicen, ¿cuántas rebanadas trae una pizza? Y muchos te dicen, trae 8, trae 6. Entonces, ¿qué fracción están haciendo del total? Dicen, si su pizza es el total, van a poner su numerador y ponen que es el 1. ¿En cuántas rebanadas la dividieron? En 6. Entonces es su denominador. Es las rebanadas que dividieron su entero. Entonces se hace un sexto. Ya lo observaron y ya lo están conceptualizando. ¿Y para qué sirve? Para dividirlo de una manera
más concreta, para dividirlo de una manera proporcional, para dividirlo y poder repartir entre todos. Y entonces ahí está. Y la experimentación activa es cuando ellos lo hacen y le dicen, bueno, la manzana, la fruta, las galletas que traen, divídanla para compartirlo en 3 compañeros. Y ahí están viendo, se rompen la cabeza para ver de qué manera rompen su galleta o su manzana para poder dárselo a 3 compañeros y hacer 1/3. Y entonces, si lo hacen de esa manera, pues su experimentación activa va a ser más concreta y se lo van a memorizar y no va a haber tanto problema, ¿vale? Vamos a ver el aprendizaje autodirigido de Knowles. Por favor, María. El aprendizaje autodirigido, también conocido como aprendizaje autónomo o autoaprendizaje, es un concepto desarrollado principalmente por Malcolm Knowles, un destacado teórico en el campo del aprendizaje de adultos. Fase 1. Necesidad de información. Complementar información académica, contar con información específica. Fase 2. Búsqueda autónoma de información digital. Profundidad de la exploración, estructura de la búsqueda. Fase 3. Uso académico de tecnologías digitales, tecnologías y servicios utilizados, tipos de uso, gestión digital de la información. Compromiso docente. Muy bien, correcto. Si se dan cuenta, en esta parte de de Knowles, ¿qué es lo que nos dice? Knowles nos dice que la parte o la necesidad de la educación es algo importante. ¿Por qué algo importante? Porque primero nos vamos a dirigir ya con adultos y el adulto necesita una información. Dentro de esa información, ¿qué es lo importante? Uno, ver cuál es su área de oportunidad. Los adultos hoy en día se inscriben mucho a cursos, por ejemplo, de computación. Mi área de oportunidad es aprender a usar la computadora. Búsqueda autónoma de información. Pues es que yo tengo una computadora y ya la sé prender. Ya sé meterme a Google, ya sé meterme a Word, pero no sé dar formatos, no sé cómo copiar y pegar, no sé cómo imprimir una imagen, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuál fue su búsqueda autónoma? El poder aprender bueno, mejor dicho, el poder aprender a aprender su computadora. Ya sé prenderla, ya. Hasta ahí ya es un paso grande, porque a veces no saben cómo prenderla. Y entonces, esa primera parte ya es una. 2, si ya saben cómo prender su computadora, la número 2 va a ser la siguiente. Pues ya sé meterme a Google o al explorador y ya sé meterme a Word. Ya eso fue autónomo. Ahora, uso académico de tecnologías digitales, ¿cuál va a ser? El aprender a copiar y pegar y darle un formato, que se vea bien una presentación, que se vea bien tu texto, que tenga interlineado, que puedas poner imágenes, que puedas poner una portada, que puedas poner un salto de página, que puedas dividir en 2 tu página. Todo eso ya es de parte académica, ¿vale? Pero eso es lo importante. Knowles dice que para que le podamos enseñar a un adulto, tiene que surgir de él el interés, porque muchas veces, aunque les queramos enseñar, si no surge el interés, no lo van a aprender. Entonces, o lo aprenden de una manera forzada y entonces no les gusta y su cerebro lo que hace es desechar ese conocimiento. Vamos con Messi Rowe, por favor, Valeria. Aprendizaje transformacional. Messi Rowe. Messi Rowe propuso que el aprendizaje transformacional ocurre cuando los individuos se enfrentan a experiencias que desafían sus creencias y perspectivas existentes, lo que les lleva a una reflexión crítica y a una reevaluación de sus propios puntos de vista. Este proceso de transformación implica un cambio profundo en la forma en que las personas entienden el mundo y perciben y se perciben a sí mismas. Ujú. Así es. Messi Rowe nos dice que para que pueda haber un
cambio dentro del aprendizaje, los individuos se tienen que enfrentar a las experiencias. ¿Qué dice esto? Muchos en algún momento de su vida ya no estudian y dicen, ¿y para qué estudio? Ay, si ya no lo voy a ocupar. Ay, si ya me casé. Ay, si ya tengo un trabajo. Y empiezan a poner muchos pretextos, ¿no? Dentro de todos esos pretextos se dan cuenta que esta vida cada vez es un poco más difícil o diferente a lo que se conocía. ¿Y qué pasa? Anteriormente te decías, pues es que tengo la prepa, mejor dicho, la primaria, no hay ningún problema y hasta ahí me quedo. Muy bien. Y en tu trabajo tampoco te decía nada. Después vienen las reformas laborales y ¿qué dicen? Si no tienes la secundaria, ya no puedes subir de puesto, ya no puedes tener un mejor sueldo, ya no puedes hacer nada. Y dices, bueno, pues entonces, estudio la secundaria. Y ya te estás enfrentando a algo que decías, pues es que lo tengo que estudiar porque si no, no me van a pagar más, ¿no? Y ahora que hemos visto que si no tienes la prepa dentro de las nuevas reformas laborales, pues no vas a tener un mejor sueldo o no vas a subir dentro de una categoría mejor dentro de tu empresa. Y entonces ahí vienen esos conflictos. Yo, por ejemplo, les puedo decir, porque tuve un alumno en prepa que me decía, es que, profe, la estoy estudiando porque hace muchos años, ya estaba grande, yo no necesitaba la prepa y ahorita me la van a dar de gerente general dentro de mi empresa. Pero me dicen que tengo que tener a fuerzas la prepa, si no, no me suben de rango, porque tenía la experiencia, tenía la antigüedad, la gente lo conocía, lo quería, o sea, todo, pero no tenía los grados académicos o de estudio que se necesitaba. ¿Y qué le dijeron? Si no estudias la prepa y posteriormente una licenciatura, el nuevo que acaba de entrar, que trae licenciatura en administración, le vamos a dar el puesto que te queremos dar a ti. ¿Y qué dijo? No, yo me meto a estudiar. Y le dijeron sus jefes, compruébame que estás estudiando y te damos el puesto. Y estudió su prepa, ahorita está en la licenciatura, y me da risa porque dice, imagínense, profe, después de 30, 40 años de no estudiar, ahorita ya estoy volviendo a estudiar, todo por esta parte. Entonces, ahí viene esa parte de que dice Messi Rowe. A veces nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos hacen sacarnos de esa área de confort en la que estamos. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, ahí viene lo que Messi Rowe dice. La educación muchas veces se da cuando nos sacan de nuestra área de confort. Y muchos pues estamos más a gusto ahí, ¿no? Que dices, ay, pues ¿para qué lo hago? Si no me lo están pidiendo, si no lo necesito, si no lo ocupo, pero cuando lo necesitas, lo ocupas, pues ahí viene esa parte. Por ejemplo, los que somos profesionistas, anteriormente con tener la licenciatura, todos estábamos felices, ¿no? Entonces todos estábamos, todos estábamos a gusto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué? Un posgrado, la maestría. Y si no tenemos el posgrado, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un mejor salario o no nos hacen un reconocimiento como si tuviéramos una licenciatura. Porque hoy en día el posgrado nos sirve como para refrendar que tenemos la licenciatura, no tanto para que te digan, ay, tienes maestría o doctorado. No, te dicen, con el doctorado sí ya te dicen que tienes un posgrado, pero con la maestría nos dicen que tenemos un refrendo de licenciatura. ¿Qué quiere decir un refrendo de licenciatura? Que tienes plasmado un puntito para respetar tu licenciatura. Nada más. Y te quedas, bueno, pues yo me maté estudiando, pero tú me dices que sigo teniendo licenciatura. Y ahí vienen esta parte, estos procesos del aprendizaje transformativo. Vamos a ver las bases neuronales del aprendizaje. Este tema es interesante porque es nuevo, por así decirlo, dentro del área de educación. Anteriormente no se tomaban en cuenta las bases neuronales del aprendizaje. Hoy en día sí, se empezó a tomar en cuenta como por el 2019, 2019, 2020, se empezaron a tomar en cuenta estas bases neuronales dentro del aprendizaje y de cómo los alumnos aprenden, también dependiendo de la sinergia que tienen sus bases neuronales. Por favor, Kate, ¿lo puedes leer?
Las bases neuronales del aprendizaje se refieren a los procesos neuronales y circuitos cerebrales que subyacen a la adquisición, almacenamiento y recuperación de información y habilidades. Este tema es fundamental en el campo de la neurociencia cognitiva y la psicología del aprendizaje y ha sido objeto de intensa investigación. Así es, como les decía, es un nuevo tema o está dentro de esta parte del aprendizaje de la educación y que se refiere a los procesos neuronales que tiene nuestro cerebro. De qué manera muchas veces los alumnos llegan a comprender o a entender los temas que estamos viendo. Y ahí viene desde su cerebrito. Es por eso que les decía que todos aquellos que son psicólogos, pues tienen esta comprensión más amplia dentro de los alumnos. Es por eso que hay una especialidad dentro de la psicología, que es la psicología educativa. Y la psicología educativa te ayuda a eso, a comprender cómo el alumno desde acá arriba está entendiendo las cosas o cómo no llega a quedarse las actividades dentro de su cabecita. ¿Qué es lo que está pasando aquí para que no comprenda todo lo que está a su alrededor? Y muchas veces dicen, es que va a la escuela, maestro, ya le enseñamos de muchas maneras, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues el psicólogo educativo dice, no se preocupen, aquí les hago unos test, unas pruebas y vamos a ver qué es lo que está pasando con este alumno. Vamos a ver que las bases biológicas del cerebro está dentro de los lóbulos, el parental, frontal, temporal y occidental. En el parental dice que es el encargado de la parte motora y sensorial, temperatura y dolor, funciones relacionadas con el movimiento, orientación y cálculo. ¿Qué quiere decir? Si este lóbulo está bien, obviamente, pues el alumno no va a tener problema en la clase de educación física porque va a tener buena orientación. No sé si han visto que hay alumnos que les dicen izquierda, derecha, y les dicen izquierda y se van a la derecha. Les dicen derecha y se van a la izquierda. ¿Por qué? Porque tienen esa parte de que su lóbulo parental no está definiendo cuál es su derecha y su izquierda hasta que lo identifica. Muchas veces, ¿por qué se da? Porque el alumno no gateó. Y entonces, si no gateó, no tiene sentido de la orientación en algún momento. ¿Vale? Después viene la parte del lóbulo occipital. El occipital dice que está ubicado en la parte posterior del cerebro, encargado de la percepción visual e interpretación. ¿Qué quiere decir? Ahí es cuando las personas son muy observadoras y dicen, ah, es que yo vi cómo el maestro lo hacía y me lo aprendí y ya lo sé hacer. Y entonces dices, ah, entonces sabes observar, es visual, es alumno. Sí, es visual porque nada más necesita ver lo que hacen para poderlo repetir. Y muchas veces ese lóbulo nos ayuda cuando tienes mente fotográfica. ¿Por qué mente fotográfica? Porque luego te acuerdas hasta de la escena de tu vida como si fuera una fotografía y tu cerebro te la recuerda de esa manera. Recuerda que tú estabas en la calle y viste esto y te aparecen así tal cual las personas, el lugar y las situaciones que estuvieron pasando dentro de ese horario. Entonces ahí viene esa parte. El lóbulo frontal, encargado de la planificación, capacidades del pensamiento, decisiones, la abstracción, expresión lingüística y área Broca. Dentro de todo esto, este lóbulo frontal se obstruye mucho con la parte del uso del celular y la tecnología. Si ustedes ven, los niños que ocupan mucho el celular, en algún momento llegan a qué? A perder la creatividad. ¿Por qué? Porque empiezan a tapar esa parte de su lóbulo frontal. Con lo mismo de ocupar tanto la tecnología. Entonces, la tecnología también obstruye el poder tener esa parte de qué, de tener uno, la decisión de tomar una, por así decirlo, de tomar una decisión. Se escucha, ¿no? Pero lo obstruye al decir, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y el niño no va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología hace eso, hacer que el niño se vuelva codependiente a algo. Y entonces, al ser codependiente a algo, no sabe tomar decisiones dentro de su vida cotidiana, ¿vale? Y entonces, aguas en eso. La mayor parte de los nuevos niños no tienen como esa autonomía para tomar decisiones. Por lo mismo,
Porque antes, por ejemplo, nosotros salíamos a jugar con nuestros amigos o nuestros primos a la calle o en la casa. Y entonces, ¿qué decías? Tenías la forma de tomar decisiones porque si jugaban a los atrapados, decían a quién le tocaban y decidían cómo, de qué manera, ¿no? Ya sea jugando que el zapatito blanco, zapatito azul y demás, y ya al final el que salía hasta el último era el que atrapaba o no sé, pero había decisiones y había acuerdos. Hoy en día no, porque con la tecnología, si no me gusta este juego, lo elimino y descargo otro. Entonces ahí está esa parte, que empiezan a quitarle la forma de tomar decisiones y de la convivencia social que tienen. ¿Y qué pasa con el óvulo frontal? Lo empiezan a no dejar que absorba esa parte de tomar decisiones o de tener pensamientos y obstruye muchas veces lo que los niños tienen que hacer. Y el lóbulo temporal, ubicado cerca de los oídos, encargado de la memorización o la memoria, audición, aprendizaje y comprensión del lenguaje. Área de Wernicke. Dentro de todo esto, pues lo tenemos acá, ¿ya? Los tenemos que ubicar y decir ese óvulo temporal. Aquí entra la información y acá se recepciona. Y muchas veces se nos olvida lo que estamos haciendo. Por eso dice que está encargado de la memoria. Que luego les digo que parecemos Dory. Decimos, ay, pues voy a hacer esto. Y te pones a hacer otras cosas menos lo que ibas a hacer. O vas a tu cuarto, estás en la sala y vas a tu cuarto por algo y llegas y dices, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Venía algo, no me acuerdo. Y entonces ahí está esa primera parte. ¿Por qué? Porque el lóbulo temporal está pues un poco obstruido. ¿Por qué? Por los pensamientos que uno tiene o porque no ha manejado la memoria a largo plazo. Y entonces el cerebro lo que hace es, de acuerdo, pero lo desecho. Pones atención, pero como el de ¿sí vieron la de Intensamente? Esas burbujitas como color morado que dicen, ay, desecha el aprendizaje tal. Mejor vamos a conservar la canción que nos gusta. Y ahí van cantándola. Pues algo así hace el cerebro. Ahorita, por ejemplo, ahorita decimos, pues yo estoy aprendiendo las bases biológicas del cerebro y los lóbulos. Muy bien. Pero, ¿qué tal si su cerebro dice, no, hay que desecharla? Y acaban de escuchar la nueva canción de Peso Pluma. Esa hay que dejarla en su cerebro para que la traiga todo el día. Y entonces, ahí viene esa parte. Su cerebro también tiene la capacidad de que, de dejar información y de desecharla. Por eso es importante cuidar esa parte de la memoria y leer mucho. Ahorita, dentro de esta parte, ya vamos en nuestro segundo mes. Como personas adultas, ustedes ya leen un libro de por semana, porque ya son adultos. Entonces, ¿cuántos libros leen al mes? De 4 a 5 libros, con extensiones de 800 a 1000 páginas, ¿verdad? Porque yo sé que ya son adultos, ya tienen una mejor comprensión lectora, ya tienen una visualización mejor y una lectura, ya son adultos. Imagínense, vamos a poner que son 800 páginas y que van a leer 4 libros, 4 por 8, 32, 3200 páginas al mes tienen que ustedes leer. De letras, pues no nos metamos en letras, ¿verdad? Porque son muchísimas. Pero yo creo va a ser una de las actividades que se van a dejar para el otro mes para ver cuántos libros leen en un mes. Que obviamente, pues no me van a dejar abajo de 5, ¿verdad? Va a haber quien me suba 10, 15, 20, pero obviamente con el límite de 800 páginas. ¿Por qué? El leer, chicas, ayuda a que nuestro lóbulo temporal esté activo y en algún momento no nos llega a dar Alzheimer. La lectura a tempranas edades nos ayuda a evitar en su momento el Alzheimer. Hoy en día se está dando mucho el Alzheimer y la demencia senil. Y como se los decía la clase pasada, por lo general se le da más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres sí tienen muy buena memoria y el lóbulo temporal muy activo. ¿Por qué? Porque ustedes véanlo, tengan una discusión con su pareja, con su esposo, esposa, novio, novia, en enero, tengan. Ya pasó, ¿verdad? Pero vamos a decir que ahorita a finales de febrero. Y se van a acordar de ella en diciembre. Y si les llegan a hacer algo, ustedes van a sacar a relucir ese pleito. Van a decir, pero acuérdate que yo te perdoné en febrero, justamente el día 26 de febrero, era lunes, yo me acuerdo que eran como las 3 de la tarde,
O sea, pero ¿se acuerdan de día, de horario, cómo estaban vestidos, cómo estaban sentados, si estaban en llamada, cómo estaba su respiración y todo? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen esa capacidad de tener su lóbulo temporal más activo que los hombres. Y entonces lo recalcan. Es por eso que les digo que muchas veces el Alzheimer se va más hacia un hombre, porque un hombre no le presta atención a ninguna situación. O algo, dejen los pleitos, las fechas importantes. ¿Qué es el aniversario? ¿Cuándo es nuestro aniversario? Y ustedes, ay, pues nuestro aniversario es el 24 de febrero, o es el 28 de marzo, o es el 30 de abril, no sé. Y te acuerdas cómo nos conocimos, que fue en el parque, y yo te vi, tú me vi, y ahí empieza, ¿no? Pero pregúntenselo muchas veces a ellos, y luego no se acuerdan, ¿no? Y te quedas así como de, o sea, no es importante para ti. Y no, no es eso. Es que no tienen su lóbulo temporal activo. Y es algo que tenemos que manejar con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros lo manejamos con los alumnos, cuando lleguen a estudiar para un examen, no se les va a olvidar la información y la van a comprender, ¿vale? Vamos a ver la parte de la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Por favor, Mariana. Plasticidad cerebral y aprendizaje. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para organizarse estructural y funcionalmente en respuesta a experiencias y cambios en el entorno. Este fenómeno es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida, ya que permite al cerebro adaptarse y desarrollarse en función de las demandas y estímulos del medio ambiente. El proceso de aprendizaje implica la formación y fortalecimiento de conexiones sinápticas entre neuronas, así como la eliminación de conexiones menos utilizadas. Esto se conoce como plasticidad sináptica y es esencial para la adquisición de nuevas habilidades, la memoria y la adaptación a nuevas situaciones. Así es, muy bien. La plasticidad, ¿qué es? Nuestro cerebro tiene la capacidad de ser como, ¿han visto esas masitas moldeables? Que están bien coquetas. Ser de esa manera. Nuestro cerebro es así, dices, ay, a ver, cerebro, por favor, apréndete las cosas. El cerebro se va a adecuar para aprenderse lo que tú quieres. Si el cerebro en algún momento fue circular, quieres que se aprenda las cosas, va a ser una triangular. Esa es la plasticidad de nuestro cerebro. El poder aprender, comprender, analizar y retener la información. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? El cerebro lo va a hacer. Va a decir, yo te voy a dar esa oportunidad de aprendernos las cosas, porque dice, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Tú, Luis, yo, tu cerebro, somos uno mismo, ahora vamos a aprender, ¿no? Pero dentro del proceso de aprendizaje va a ser lo complicado, porque tal vez tu cerebro está poniendo acá atención a lo que están diciendo, pero tú, Luis, estás viendo el chisme de cómo se están peleando dos personas por acá, ¿no? Y entonces tu cerebro te va a decir, estás escuchando acá. Y tú sí, pero también estoy viendo acá. Y entonces ahí está el proceso de aprendizaje, que muchas veces más puede poner atención hacia el chisme que hacia lo que te están explicando. Y entonces ahí está el proceso de aprendizaje, que aunque tengas todas las conexiones sinápticas de tu cerebro para el aprendizaje, pues tú le pusiste más atención al chisme. Y entonces tu cerebro te va a decir, pues no te importa, pues entonces yo voy a hacer que memorices el chisme y no lo que están diciendo acá enfrente, ¿no? Y lo hace el cerebro. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tu cerebro como que se enoja, por así decirlo, y dice, no, yo ya no te voy a explicar. ¿Por qué? Porque yo te dije, porque sí, el cerebro nos manda indicaciones como de, ¿estás poniendo atención allá o acá? ¿No? ¿Qué es más importante? Casi, casi te dice tu cerebro. Así como Pepe Grillo en Pinocho, algo así nos dice nuestro cerebro. Pero lamentablemente, pues puede más allá del lado del chisme que de lo que te están diciendo. Y entonces luego ya no llegas a acordarte qué es lo que te estaban explicando o no llegas a comprenderlo. Y ahí vienen esas dos, ¿qué? Esas dos, pues deficiencias. ¿Hay personas que pueden ponerle atención a las dos cosas? Sí, pero el cerebro va a memorizar la que más le pusiste atención.
Y la otra le va a tener como un conocimiento abstracto, como que va a tomar algo tenue, algo libre de la parte más escasa. Va a decir, sí le puse atención a los dos, pero no me acuerdo bien de lo que explicaban. Me acuerdo de lo que platicaban acá, pero de lo que explicaban nada más me acuerdo que dijeron esto y esto y esto. Sí, ¿por qué? Porque tu cerebro vio que la atención estaba prestada hacia allá, no hacia la información. ¿Hay personas que tienen la habilidad de comprender ambas cosas? Sí, pero entonces ahí viene esa parte de tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando comprenden ambas cosas, pues son personas que en algún momento llegan a ser muy hiperactivas y llegan a tener alumnos que son así, que les dicen, siéntate por favor porque estoy explicando esto. Pero ya lo entendí, maestra. Usted está diciendo que 2 más 2 son 4 y entonces si sumo 4 más 2 van a dar 6 y entonces, pero si ni me estabas prestando atención, sí, pero son auditivos y visuales a la vez. Entonces no importa lo que tú estés diciendo por acá, porque el alumno va a estar echando chisme acá y él va a entenderte de ambas maneras. Lamentablemente al compañero que está distrayendo, pues no le va a entender, ¿no? Y entonces ahí vienen las complicaciones. Vamos con las implicaciones neuroeducativas. Por favor, Valeria. Implicaciones neuroeducativas. Las implicaciones neuroeducativas se refieren al estudio de cómo funciona el cerebro en relación con el proceso de aprendizaje y cómo este conocimiento puede informar y mejorar las prácticas educativas. Esta área interdisciplinaria combina la neurociencia, la psicología educativa y la pedagogía para comprender mejor cómo los estudiantes aprenden y cómo los educadores pueden optimizar este proceso. Entonces, la neurociencia educativa es entender de qué manera nuestros alumnos aprenden. Con esto, con los lóbulos, que ya sea el frontal, el parental, el occidental, el cerebelo, el tronco encefálico y el lóbulo temporal. ¿Para qué nos sirven todas estas partes? Ah, para decir de qué manera mi alumno está aprendiendo. Él está fallando. Es que sí entiende lo que le digo, pero se le olvida al día siguiente. Ah, es que el óvulo, ¿qué? Temporal, tal vez hay por ahí algo le está fallando. Y decimos, es que sí tiene buena comprensión, pero no tiene retención. Ah, pues tengo que manejar en actividades que tengan retención, ya sea el canto, ya sea el baile, ya sea la matrogimnasia, ya sea el hacer papiroflexia. Es por eso que todo ese tipo de actividades le sirven. Porque si ustedes los ponen a hacer en el salón y dicen, ay, es que el maestro ahora quiere hacer sus manualidades. Ay, yo no sé para qué, si nada más es gasto en balde y todo. Sí, pero esas actividades están siendo ¿para qué? Para que los alumnos, una, desarrollen más su motricidad fina y dos, su lóbulo temporal empiece a organizar mejor la información. Y la parte de frontal, que es la creatividad y del pensamiento, estén más de una manera activa y se puedan intercomunicar y el alumno pueda, ¿qué? Despertarlos, porque muchas veces están como dormiditos y el hacer una manualidad hacen que su lóbulo se despierte y diga, no, sí, sí estamos poniendo atención, sí, oye, me gustó esta actividad, oye, por eso muchas veces salen los niños felices porque dicen, ay, es que hice esta manualidad y me gustó, sí, sí te gustó, pero ¿qué pasó ahí? Ah, pues le entendiste, lo razonaste, lo asimilaste y lo interiorizaste. Y muchas veces lo llegan a repetir. Y entonces su lóbulo temporal que hacen de que de la reorganización de conocimiento, de la discusión, del aprendizaje, lo despierte y lo active para sus conocimientos de su vida cotidiana. Entonces, si se dan cuenta de lo que hace una sola manualidad en todos los niños, es por eso que en preescolar se manejan mucho la parte de manualidades. Aparte de desarrollar motricidad fina, también ayudan a qué? A manejar y mejorar la parte de su comprensión de aprendizaje dentro de la escuela. Y bueno, pues ya acabamos esta primera materia. ¿Alguna duda? Algo que me digan, profe, no lo entendí, profe, Yo, sí lo entendí. yo por ejemplo, Adelante. como profesores, no solamente debemos de enfocarnos en cómo, bueno, sí, en cómo, no solamente, pero sí en identificar los problemas, así como usted comentaba hace ratito, ¿no? Que porque el alumno no retiene la información, ¿no? Por ejemplo, también puede ser porque lo que comentábamos en las materias anteriores, el cómo viene emocionalmente el niño, ¿no?
afecta mucho en su cerebrito, en la retención de información. Ejemplo que no es de educación, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy en una balacera, que no se da mucho aquí en La Zapata. Ay, Este, Me asomo a la ventana y veo que le disparan, no sé, a alguien que conozco, ¿no? Y veo yo quién fue, veo qué carro fue, veo las placas del carro, pero cuando quizá yo quiero ir a testiguar, ya se me olvidaron. Entonces, es muy importante eso de la memoria, de la retención, porque quizá en ese momento mis sentidos estaban bloqueados por el miedo, ¿no? Y es lo que le pasa posiblemente a algunos niños que vienen de casa, uno no sabe a veces cómo vienen los pequeños, ¿no? O cómo viene cualquier alumno, aunque sea adulto, que haya tenido alguna situación o algo así. Entonces, quizá le están prestando más atención a las situaciones que tienen en casa, que no debería ser, que deberemos de aprender a dejar lo que es de casa en casa y lo que es de trabajo en trabajo, lo que es de escuela en escuela. Este, pero pues muchas veces influye eso, ¿no? En los alumnos, el por qué no retienen o por qué no absorben la información de manera adecuada, ¿no? El por qué le están prestando atención a otras cosas que no deberían. Y pienso que como profesores debemos de motivarlos y enseñarlos a que aprendan a diferenciar entre temas que no son de la escuela y temas que sí lo son y pues no distraernos, ¿no? y muchas veces apoyar a las personas, porque les digo, hay actividades para hacer que nuestra memoria y la forma de retención sí sean, dentro del proceso educativo de preescolar y primaria, sí sean efectivos. Y entonces como adultos ya tengamos esa parte de la retención. Pero pues a veces no nos las enseñan nuestros maestros. Nuestros maestros muchas veces que dicen, yo te voy a enseñar lo que marca el plan y programa de estudio, el que esté manejando. Ahorita es el de la nueva escuela mexicana, el 2022. Yo voy a ocupar ese. Si ahí no me dice que tengo que ocupar esas estrategias, no lo ocupo. Y se limita. Lamentablemente viene posterior a esto. Cuando somos adultos, no tenemos esa retención o no hemos desarrollado. Yo se los puedo decir, cuando somos auditivos, visuales o kinestésicos, los maestros muchas veces ya no se centran en esa parte. Y yo entendí a un doctor en la maestría. Un doctor dijo, es que ya no lo deberías de ocupar, porque de acuerdo a tal autor dice que no existe esa parte. Y de acuerdo a mi maestra del doctorado, es cierto, porque vimos esto y desarrollamos esto. Y le dije, sí, maestro. Yo, bueno, doctor, porque ya estaba acabando su doctorado. Yo le dije, mire, doctor, algo importante de todo esto, o algo que tenemos que visualizar, es que si usted trabaja con adultos, obviamente ya no le va a servir tanto el saber si son kinestésicos, si son visuales, si son auditivos. ¿Por qué? Porque usted nada más va a ordenar y va a decir, tú sabrás cómo lo haces. Porque usted se dedica a dar clases en maestría y doctorado. Y en maestría y doctorado muchas veces los maestros somos, te los puedo decir porque yo igual fui así en algún momento, aquí están mis 40 libros que van a leer esta semana. De estos 40 libros me sacan un ensayo al final de 12 cuartillas y se acabó. Yo nada más les enseñaba lo importante, que recuerdan, que esto, que el otro, aquello. Daba literal, mi asesoría de 20, 30 minutos y me iba. Y se quedaban los alumnos ahí en la maestría y me decían, ay, es que ese maestro nos deja mucho leer. Yo ni le entendía las primeras 10 lecturas, ¿no? Y después lo entendí, en ese tiempo porque estaba muy chiquito, ¿verdad? Tenía como 20 años cuando daba clases en la maestría. Y decía, es que yo leía mucho y comprendía y analizaba, pero después entendí y dije, no, o sea, aunque sean adultos, pero muchas veces llegan maestros que no son del área, no son de educación, y por eso les cuesta el entender las lecturas que yo les dejo. ¿Por qué hacen una maestría en educación? Tal vez porque les gusta dar clases, pero son abogados. Tal vez porque les gusta dar clases, pero son administrativos o administradores o gerontólogos o médicos. Hace no mucho, el año pasado, di un curso de metodología de la investigación y había muchos médicos, muchos. Y entonces me decían, es que maestro, yo cuando estudié la carrera nunca vi nada de lo que me está enseñando. Y lo que me está gustando es que usted me está enseñando como si fuera un alumno de secundaria o de prepa.
Y me gusta porque me dice, a ver, si no le entendiste, vamos a verlo de esta manera. Si no le entendiste, vamos a hacer esto. A comparación de otros cursos que he tomado a nivel licenciatura o a nivel maestría, como ellos lo dicen, o máster, porque ellos lo llaman máster, pues no nos enseñan ya así, ya nada más nos dicen, ya les envié la lectura, ¿eh? Ya espero que la traigan leída porque hoy vamos a ver nada más esto, esto, el otro, y si entendieron, qué bueno, y si no, pues ya nos vamos. ¿Por qué? Porque cuando ya eres licenciado máster, muchos maestros lo entienden de esa manera, que ya sabes, ya comprendes. Y por eso le decía a mi doctor en la maestría, si usted lo entiende de esa manera y usted lo quiere llevar a la práctica así, es válido, pero recuerde que no todos lo van a entender. Y si usted no pone en práctica ver cómo son sus alumnos, si son visuales, auditivos o kinestésicos, pues menos va a poder apoyarlos. ¿Por qué no va a poder apoyarlos? Porque si no, si tiene niños pequeños, se le van a salir de control. Van a decir, ay, están aburridas sus clases del maestro. Porque a un niño pequeño darle instrucciones sin explicarle, o sin volverle a explicar, o sin volverle, aunque le expliques 10 veces, a veces hasta la 15ª vez te están prestando atención y te están entendiendo. Imagínense si llegas con esa idea de decir, ay, pues no importa si son auditivos, kinestésicos o visuales, yo voy a dar mi clase y se acabó. Pues obviamente menos te van a prestar atención. Lamentablemente a muchos nos sistematizan de esa manera, o muchos no dan clases hasta después de acabar sus grados académicos. Yo tengo compañeros que nunca han dado clases, o sea, en verdad nunca han dado clases, y hablan y escriben sobre educación bien bonito, porque ahorita están en el postdoctorado tal vez, o en el doctorado, y me dicen, no, es que la educación, y si lo manejas, y si lo haces, y todo, y yo los escuché y les digo, ay, habla rete bonito de la educación. Y nada más se ríen y me dicen, me estás haciendo burla, ¿verdad? Y le digo, no, no te estoy haciendo burla, pero tú lo hablas porque nunca has dado clases. Y digo, un día siéntate en una escuela pública y dale clases a 40, 50 alumnos. No, es que la escuela no debería de tener 50, 40 alumnos en un salón de clases. Ajá, tú lo estás diciendo por la teoría, porque normativamente deberían de ser 25 alumnos, ¿no? Por salón. Pero dame los otros 10 maestros que me hacen falta en mi escuela y dame las otras 10 aulas que me hacen falta en la escuela. No es que pídanselo a la SEP. Mete un documento y vamos a ver si te lo dan. Yo de burla, luego porque muchos así llegan y dicen, no, es que la SEP, pídanle. Yo pedí una silla, ya voy a hacer desde el 2019, 2019, 2020, 2021, 2022. Ay, para 6 años. Y la SEP lo autorizó porque mi oficio está autorizado. La silla nunca ha llegado. Imagínense, o sea, vamos para 6 años. Tal vez como para cuando me jubile, ya la SEP ya me haya mandado la silla a la escuela que la pedí, porque aparte tiene que ser a la escuela donde la pedí y al salón, ¿no? Imagínense, 6 años y la SEP autorizó esa silla, mas no la ha enviado. Entonces, imagínense si para una silla que tienen en bodega no la han podido enviar y ya llevamos 6 años. Imagínense con un maestro, imagínense para recurso de aula. Me va a decir, ah, sí, te autorizan. Ah, pues, qué fácil es autorizar recurso, ¿no? Pero pues a ver cuándo te envía el recurso para un aula y necesito 10, ¿no? Entonces, era lo que yo le decía. Muchas veces el no tener el campo laboral limita la parte de cómo vas a interactuar o cómo vas a poder dar tu aprendizaje a los alumnos. Y esa es la teoría de la educación, el poder tener un campo laboral. Y yo se los puedo decir, hay maestros que la teoría se las manejan muy bonito, muy bonito. Y que te dicen, no, es que Ausubel, no, es que Piaget decía que la niñez y la interacción entre las personas y esto y el otro, y si tú le dices y todo, y vas a su salón de clases y son un caos. ¿No? Y dices, ¿qué han aprendido? Nada, ¿no? Es que nada más he podido como con 4 o 5. Pues sí, pero recuerda que tú dijiste que Ausubel dice que la entrenó, pero lamentablemente una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es cómo lo lleves a la práctica. Muchas veces es lo que les hace falta, la práctica. Y una, quitarse el miedo. Porque aquí, por ejemplo, no hay problema. Yo puedo decir, entre ustedes interactúan. Tengo la fortuna de decir de que a Mariana yo la puedo apoyar en la parte de la práctica porque Mariana está donde yo estoy dando clases, está cerca. Y yo tal vez en algún momento le voy a decir, ¿sabes qué, Mariana? Durante este mes
te voy a necesitar porque vas a cubrir clases completas. Haz una planeación, realiza esto y va a tener la práctica. Y les comento, yo tengo 35 niños. Entonces Mariana se va a enfrentar a un grupo de 35 alumnos, ¿no? ¿Qué es la fortuna de Mariana? Que va a practicar. Que todos los errores que tenga en una semana, yo le puedo decir, ¿sabes qué, Mariana? Te falta dominio de grupo, no nada más se grita, no nada más esto, no sé. Todas esas áreas de oportunidad para que Mariana las pueda transformar. Y es bueno. Yo en algún momento hubiera querido ese acompañamiento, pero no. A mí me lanzaron así como tortuguita de liberación, así de marras, y pum, ahí te aviento y a ver cómo te va, ¿no? Si te come un tiburón, pues ya ni modo. Pero era esa parte. ¿Y por qué les digo si te come un tiburón? Hay maestros dentro de la práctica educativa que te van a decir, yo sé todo, yo te puedo decir que estás mal, yo te puedo decir que no está bien así, y te atacan en lugar de apoyar. Y lo padre es eso, que te puedan apoyar y que te puedan dar ese campo laboral. Y hoy en día es muy difícil que te presten sus aulas, que te presten sus alumnos. ¿Por qué? Por el miedo a ser criticados. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer observaciones en la carrera, en mi materia era didáctica y prácticas educativas, y la maestra no nos quería dejar entrar a su salón. Nos dijo, no, desde ahí afuera. Y tenía 45 alumnos, estaban en sexto grado. Desde ahí afuera, obsérvenme, porque no cabe. Y sí cabíamos, aunque sea de pie, pero cabían. Pero dije, está bien, está bueno. La maestra se sentía mal porque ya estaba grande y sentía que nosotros la íbamos a criticar como otros maestros, otros alumnos, por así decirlo. Y le dijimos, no, maestra, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a hacerle observaciones, áreas de aprendizaje, ¿vale? Y entonces es siempre eso, hacer observaciones constructivas. ¿Y por qué se los digo? Porque la maestra que teníamos en ese tiempo, encargada de materia, su papá recibió el año pasado un reconocimiento en Bellas Artes por ser el primer maestro en lengua otomí y lengua ñañú en todo Hidalgo. Su mamá, que en paz descanse porque falleció hace 2 años, recibió un reconocimiento internacional por ser una de las pioneras en la alfabetización en todo Hidalgo. O sea, imagínense la calidad de maestra que venía. Su hermana recibió el premio a nivel nacional de literatura, poesía y artes. Y la maestra siempre se hacía menos, no sé, se hacía poco. Y ella decía, no, pues yo soy una simple maestra y esto. ¿Dónde había esto? Y nosotros le dijimos, pues por eso mismo. Ella leía nuestros escritos, si nosotros le entregábamos lo leía de un día para otro y nos daba observaciones exactas y tenía una memoria impresionante. ¿Por qué? Porque ella te decía, en la página 40, tú tuviste 3 faltas de ortografía. En la palabra 300 cuartillas y luego mis compañeros otras 400 y así. Y sí te dabas cuenta que sí era cierto que en la página 40 tenía eso. Y le veías unas ojerísimas, porque no había dormido toda la noche por leerte y hacer las observaciones. Pero te decía, pero te mereces el 7, porque le echaste ganas, ¿no? Y decías, bueno, por lo menos un 7. Y ahí está esa parte. Como docentes nosotros tenemos que ver que las teorías del aprendizaje no nada más es ver cómo aprenden los demás, sino también ver bien cómo aprendo yo. Cómo Valeria aprende, cómo Kate aprende, cómo que Mariana aprende. Y qué tengo que cambiar. No seamos, ya vimos el aprendizaje colaborativo y cooperativo, no seamos personas individualistas. Aprendamos a trabajar en equipo. ¿Cuesta jalar a los demás? Cuesta muchísimo. Yo se los puedo decir. A mí me gusta mucho trabajar de una manera cooperativa, de una manera colaborativa, de hacer actividades e ideas y todo. Pero a los demás no les gusta porque saben que es trabajo. Saben que es trabajo y dicen, ay no, mejor yo hago mi proyecto de la nueva escuela mexicana solo, presento un cartel y ya que lo expongan mis alumnos y se acabó. Y a mí no me gusta eso. Entonces, dice, en algún momento mi director me lo dijo en los proyectos que se han presentado últimamente, dice, es que tú dices, yo quiero que destaque mi proyecto,
pero también mis compañeras están involucradas en, ¿no? Y eso es bueno. Y ustedes hagan, ¿vale? Ok, Bueno, profe, permítame tantito. ¿sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, bueno. Más que déjenme ver cómo se hace. Ah, es aquí. ¿Sí la pueden ver? Sí, Ok. bueno, el tema es el manejo de las emociones y nosotros lo que hicimos fue de que dividimos varias emociones. Entonces, una de las emociones primarias que existe es la tristeza, que la tristeza es una emoción básica natural que se experimenta como respuesta a situaciones de decepción. Es cuando, por ejemplo, vivimos un suceso que pues de alguna forma nos hace daño y eso provoca en nosotros pues un estado en el que o queremos llorar, nos sentimos mal, tenemos falta de ánimo, no tenemos muchas veces ganas de nada. Y muchos eventos, como por ejemplo la pérdida de un amigo, de un familiar, haber reprobado un examen, muchos ejemplos así pueden ser los que provocan la tristeza. La otra, por favor. Otra de las emociones principales es el miedo. El miedo es una emoción que se produce cuando se percibe algún peligro, es decir, como por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo de una araña. Entonces, si nosotros le tenemos miedo, por ejemplo, a las arañas, si estamos cerca de una, vamos a comenzar a experimentar esa sensación de miedo. Y bueno, nosotros lo vemos como un peligro para nosotros y es por eso que experimentamos esa emoción y se puede manifestar en todas las personas, incluso en animales. La otra, por favor. Y una forma en la que podemos controlar las emociones dentro de un ámbito escolar podría ser que el profesor pusiera actividades como, por ejemplo, meditar, escuchar música, practicar ejercicios de relajación, como por ejemplo el de respiración, escuchar música alegre o hacer ejercicios. Y bueno, estos aumentan los niveles de serotonina y facilitan la gestión emocional de la tristeza y son ejercicios que fácilmente un profesor puede incluir dentro de sus clases y los puede poner en práctica pues para ayudar a los alumnos con su control de su estado de ánimo. Entonces, si un profesor comienza a poner dentro de sus clases este tipo de ejercicios, así puede ayudar a los alumnos que vienen con diferentes emociones todos los días. Entonces, practicar esta clase de ejercicios muchas veces ayuda mucho a
a los alumnos en muchos, pues en cómo es que se sienten ellos. Si se sienten tristes, practicar ejercicios de relajación, de escuchar música o así, pues puede elevar su estado de ánimo pues a estar felices. Si están enojados, si no saben cómo controlar todavía esa emoción, pues a lo mejor sí si practican esos ejercicios como de respiración y todo eso, pues a lo mejor con eso, pues poco a poco ellos pueden comenzar a saber cómo controlar sus emociones. Igual con el miedo, pueden saber cómo enfrentar pues ahora sí que ese temor que le tienen muchas veces a las cosas. Y que, por ejemplo, los niños cuando no quieren entrar a la escuela porque sienten como que ese miedo de lo que les pueda pasar y todo eso, una forma en la que ellos están enfrentando eso, pues es ya entrando a la escuela y quedándose ahí. Entonces, pues practicar estas actividades con ese tipo de niños, pues puede ayudar muchas veces que a ellos les guste eso y pues así vayan perdiendo como que esas malas emociones y ya. Eso. Ok, bueno, entonces con Mariana. Sí, Mariana. Bueno, a mí me tocó o escogí el control del enojo o la ira. Nos dice que esta emoción, aunque a veces no lo consideremos así o no lo creamos, es una de las primarias que está muy frecuente en nuestra vida, en el día a día, y la presentamos desde que nacemos. Este tipo de emoción se presenta porque nuestro cerebro da la orden y nosotros esperamos una respuesta favorable. A lo mejor, no sé si han visto, por ejemplo, que un bebé que no puede amamantarse, por ejemplo, no puede tomar el pezón de su mamá rápido, empieza a enojarse y lo podemos ver a lo mejor no nos dice como tal que está enojado, pero desde ahí se empieza a manifestar cambiando su coloración. Se empieza a poner rojo, las orejitas se le ponen rígidas, algunos sufren el encharcamiento de las lágrimas. Entonces, ese tipo de emociones son muy frecuentes. Los animales también las frecuentan, todos los seres vivos frecuentamos ese tipo de emociones. Se podría decir que el chiste está en saberlas manejar, irlas controlando. ¿Por qué? Porque a base de esta emoción nosotros podemos hacer mucho daño. Podemos lastimar, a veces no solamente físicamente. Mm, Creo yo o considero que las palabras son más hirientes que los golpes. Una palabra que tú le dices a alguien se le queda grabada, se le queda marcada. ¿Por qué? Porque la dijiste cuando estabas enojado. Entonces, no saber manejar el enojo puede afectarte en muchos ámbitos, desde cuando eres niño hasta cuando ya eres un adulto. Según un estudio, dice que las personas que son muy enojonas, que no controlan su enojo, son más propensas a padecer demencia senil y Alzheimer, porque el enojo va desgastando las neuronas de la memoria. Entonces, yo creo que desde ese punto, pues hay que empezar a canalizar a los niños o a todo, sí, a un niño, porque si creas a un buen niño, a un niño que sabe canalizar sus emociones, pues obviamente va a ser un adulto responsable con esas emociones. Entonces todo está desde nuestra infancia. Si cuando son pequeños nosotros los dejamos, a veces se nos hace una gracia dejarlos hacer lo que ellos dicen, porque no, pues es que no lo quiero escuchar llorar y mejor lo dejo que él haga lo que quiera, que aviente, que tire y que patee todo lo que se le dé la gana, porque yo no quiero escucharlo llorar o porque, ay, porque es mi bebé y cómo le voy a decir que no. Entonces se nos hace una gracia eso. Pero ¿qué conseguimos con eso?
que cuando entran a la escuela, lo mismo que hacen en la casa lo quieren hacer allá. Y allá piensan que van a obtener el mismo resultado que en la casa. Entonces nosotros les creamos una falsa idea. Aquí el punto es, desde casa, empezarles a crear una realidad que no siempre van a obtener lo que quieren, pero que no por el hecho de que no lo obtengan quiere decir que tienen menos valor como personas. Debemos de hacerles conciencia que no todo el tiempo van a estar de acuerdo con ellos, ni van a coincidir los mismos gustos, ni nada por el estilo, pero respetar el criterio y pensamiento de los demás para no hacer daño. La siguiente, por favor, vale. Nos dice que para controlar el enojo está la educación emocional, lo que les venía diciendo. Es desde pequeños empezar a hablar con ellos y decirles que pues no todos vamos a pensar de la misma manera, ni todos tienen los mismos gustos, ni vamos a coincidir en muchas cosas, ni en las mismas opiniones, pero que debemos de respetar a los demás para tratar de llegar a un punto. La expresión verbal, invitarlos a que nos digan cuál es el motivo de su enojo, cuál es el motivo del coraje, por qué sienten que están teniendo ira, para que ellos podamos nosotros buscar una solución. Cuando ellos nos estén expresando lo que sienten, nosotros vamos a poder identificar el problema. Decirles, ¿sabes qué? Pues es que no está bien que tú te molestes porque el compañerito escogió la pelota roja que tú querías. Ahorita que él la suelte o que tu hermano la suelte, tú la agarras cada quien un turno. Ujú. Yo lo veo mucho con mis hijas, todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo se están peleando. Pueden tener 10,000 muñecas y por las 10,000 muñecas se pelean. Entonces les digo, si tú ya traes 3, pues entonces préstale las otras 3 a tu hermana, los juguetes son para las dos, jueguen contentas, jueguen felices. Es que yo quería esa. Digo, pero ahorita que tu hermana la desocupe, te la va a prestar y tú le prestas otra. Entonces son como que cositas, a lo mejor por las edades que tienen, una ya pasó sus terribles 2 y la otra apenas está en los terribles 2. Entonces sí es un poquito difícil porque son muy berrinchudas, pero siempre he tenido, no sé, el pensamiento de que yo no las puedo dejar hacer lo que ellas quieran, porque una ya va a entrar al kinder y entonces yo no quiero estar ahí diario, diario, diario en el pizarrón de mamá de Samara, quédese porque su hija hizo esto, su hija hizo lo otro. Entonces son cositas, sí se enoja, pero pues creo que siento que lo ha ido canalizando bien porque era más enojona y ahorita ya se controla un poquito más. Entonces, ahí son cositas, identificamos el problema y seguimos. Ay, comprender la perspectiva de la otra persona. Hay que incentivarlos a escuchar también por qué no estamos de acuerdo o por qué piensa él diferente o por qué él la tomó. Entonces, son cositas que nos van a ir ayudando para no crear un conflicto. Ujú. Generar diversas soluciones. Decirle, mientras tú juegas con esto, o mientras tu compañerito juega con lo que tú querías, pues tú puedes jugar con otra cosa. Cuando él se desocupe, pues tú le pides amablemente que él te lo preste para que así estén de acuerdo los dos. Esa es la parte, eso nos conlleva a la negociación. Ujú. Entonces, la negociación, pues ahí, como bien lo dice, pues es generar diferentes soluciones, estar abiertos para poder asimilar el pensamiento de la otra persona sin descuidar tus necesidades, pero también respetar las de los demás. Todo lo que es el enojo y nos lleva a la emoción, una de las emociones primarias que yo creo que todos en algún momento de la vida la hemos experimentado, que es la alegría. No podemos vivir toda la vida enojados. O bueno, eso yo siempre he pensado, que no puedo vivir toda la vida enojada. A veces ni siquiera te enojas por lo que hoy te hicieron. Te estás enojando por todo lo que ya traes arrastrando y no soltaste. Entonces, si no aprendemos a soltar,
todo el tiempo vamos así. Es como un costalito que se va llenando, que se va llenando, que se va llenando. Entonces, no funciona de esa manera. Y en los niños hay que empezar a canalizarlos desde chiquititos, se podría decir. Yo luego les pongo canciones a mis hijas o cuentos. A ver si ahorita alcanzan a escuchar uno. No sé si se escucha. El nudo del enojo. Dani es un niño muy alegre, pero un día mientras hacía su tarea, algo no salió bien. Se enojó tanto que le empezó a salir un nudo. También, cuando su hermanita agarraba sus juguetes, el nudo se hacía más grande. Un día acompañó a mamá al supermercado y Dani vio un juguete nuevo y quería que se lo comprara. Mamá le dijo que en ese momento no podía comprarlo. Eso enojó mucho a Dani e hizo que su nudo fuera más grande que todo el lugar. Todo el camino a casa el nudo iba pataleando y gritando. En casa el nudo estaba rompiendo todo lo que encontraba. Hasta que mamá le dijo alto. Le dijo que estaba bien enojarse, pero que no debía gritar, patalear o romper cosas para solucionar los problemas. Que lo mejor era respirar profundo y hablar sobre lo que le molestaba. Dani, muy triste, le dijo a mamá que en verdad quería ese juguete, que no le gustaba que su hermanita agarrara sus juguetes sin permiso y que le molestaba que no le saliera bien su tarea. Mamá le comentó que todos esos problemas tenían solución, como hablar con su hermanita, practicar mucho para que le salgan las cosas y ahorrar para comprar los juguetes que le gustan. Dani se sintió mejor hablando de todo eso y cuando veía que algo le molestaba, respiraba profundo, hablaba sobre su molestia y el nudo desaparecía. Si te gusta... Yo creo que es como tal, lo acaba de decir el cuento, el enojo es como un nudo, o como un volcán que se va llenando y se va calentando y se va calentando y de pronto ¡fum! Explota. Hay diferentes técnicas para solucionarlo. La primera es tranquilizarnos. Con mis hijas, no sé si alguna vez han escuchado una canción que dice, si tú tienes muchas ganas de gritar, o lo van cambiando por cositas así. Y entonces les empiezo a cantar a ellas para que se les olvide un poco porque se enojaron. Y les digo, si tú tienes muchas ganas de gritar, y ella grita y dice, ¡ah! Y le digo, si tú tienes muchas ganas de gritar, y vuelve a gritar. Digo, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar, y vuelve a gritar. Y ya, se tranquiliza. Veo que se tranquiliza cuando me dice, mami, si tú tienes muchas ganas de reír, y empieza a reírse ella. Y dice, ríete, mami, ríete. Y le digo, ¿ya te calmaste? Y dice, vamos a cantar, pero ella ya sabe que está consciente que yo ya la estoy tranquilizando para poder hablar con ella. Entonces yo siento que es una técnica que me funciona para decirle, ¿sabes qué? Lo que hiciste no está bien, no te puedes enojar por esta razón, o está bien enojarse, pero no debes de gritar, no me debes de gritar, no me debes de aventar las cosas, ni mucho menos debes de pegarle a tu hermana. Vamos a platicarlo y empezar a solucionar tu problema. Son pequeñas cosas que yo creo que van marcando la diferencia. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeras? Por mi parte sería todo. Profe. Todo bien. Yo Yo, por ejemplo, para, bueno, es una participación a tu clase. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Que pienso que es importante el enseñar a los pequeñitos a manejar sus emociones desde que son pequeños, para que justamente cuando sean unas personas adultas sepan
controlarse por ellos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, los pequeños tienen el apoyo, por ejemplo, de sus papás cuando les ponen atención a sus emociones y tienen el apoyo de los maestros que algunas veces se interesan en sus emociones, ¿no? Para poder ayudarles a controlarlas. Sin embargo, cuando uno ya es adulto, en mi caso, y no nos enseñaron a controlar las emociones, eh, pienso que uno debe de buscar la forma de controlarlas, ¿no? Y hay personas que no, hay personas adultas que no saben controlar las emociones adecuadamente, cualquier emoción, y hablo de enojos, de desagrados, de miedos, ¿no? Que algún, algún ejemplo para poder controlar el enojo, este, bueno, creo que sí lo comentaste, ¿no? O creo que fue esta Kate, pues sí sería el escuchar música, ¿no? El meditar, el realizar algún deporte. ¿Por qué porque los deportes? Porque así aumentan los niveles de felicidad y estamos menos enojados, menos tristes, ¿no? Entonces, bueno, esa era una aportación a tu, a tu clase de enojo. Sí, claro, vale. No sé si alguna vez han escuchado que los psicólogos dicen que cuando estamos enojados, tristes o tenemos desagrado, siempre, si no podemos realizar alguna de estas actividades que mencionas, es agarrar tu almohada, pegarte a ella y gritar lo más fuerte que tú puedas, porque te ayuda a liberarte antes de poderlo platicar con alguien o antes de poder salir, de poder hacer deporte y todo eso. ¿Saben por qué se los digo? Porque a veces, aunque salgamos a hacer deporte, si no nos tranquilizamos primero, estamos jugando y estamos enojados. Estamos, así, por ejemplo, básquetbol, estamos botando el balón, pero estamos enojados. Y se siente en la forma de que se bota. Yo creo que todas estas emociones es son muy fáciles de reconocer, porque no suena chiste, pero es verdad. Dicen, mi mente controla la emoción, pero mi cara no la controla. Mis gestos no la están controlando, mi cara no ayuda. Entonces, siempre he tenido la mentalidad de que no todos los demás o nadie tiene por qué saber que estoy triste, que estoy enojada o que hoy me fue mal o que fulanito me trató mal, porque los demás no tienen la culpa, no tienen la culpa. Entonces, yo creo que son cositas que debemos de ir aprendiendo. Yo creo que cuando somos adultos, y bien lo dijiste, no nos enseñaron a canalizar las emociones, las vamos aprendiendo a manejar a base de experiencia, de el acierto error o del error acierto. No sé, por ejemplo, por así decirlo, no sé, a lo mejor yo tuve un novio con el que era bien tóxica o con el que era bien celosa o no sé, X o Y, pero, y me dejó por eso, ¿no? Entonces, bueno, y ya tengo otro novio, pues entonces voy a tratar de hacerlo menos. Yo creo que no, el mundo está muy dañado como para nosotros seguirlo dañando. Siempre he pensado que nosotros mismos somos un refugio. Yo soy mi refugio. Y como yo soy mi refugio, pues yo voy a ser el refugio de mi pareja. Porque el mundo está muy dañado como para que todavía aquí sea un campo de batalla. Entonces trato de controlar eso. Mm, a lo mejor no sé cómo lo vean las demás, pero las demás personas, pero no sé, bueno, yo nunca me ven triste por la calle, ni me ven enojada, ni nada. Si lo soy, soy muy enojona, pero, o sea, me controlo allá afuera. Si aquí en mi casa me hicieron enojar, pues el enojo es aquí en mi casa. Pero si allá en la calle me encontré con fulanita, pues ahí ando riendo y olvidándome un rato. Porque pues al final de cuentas, si todo el tiempo estamos pensando en que nos enojamos, pues ¿cómo vamos a vivir? No vamos a disfrutar.
Yo las invito a que disfrutemos cada segundo de nuestra vida porque la vida es muy cambiante y ahorita estamos aquí, pero no sabemos si mañana lo vamos a estar. Entonces hay que disfrutar y no enojarnos por a veces cosas que ni siquiera valen la pena. Adelante, vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos hablando principalmente de las formas o estrategias para manejar emociones. Como pudieron ver, elegimos diferente tipo de emociones, sin embargo, todas están enlazadas. No podemos estar sin la otra. Vaya, a fuerza tiene que existir todas las emociones para que existan en conjunto. Eh, para esto primero pues tenemos que identificarlas, ¿no? Desde pequeñitos, no solamente cuando ya estamos ahorita en adultos, sino que debemos de identificar cómo estamos, porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos cómo estamos, ¿no? A veces es difícil comprendernos a nosotros mismos y pues imagínense qué difícil ha de ser el comprender, el tener empatía, el ponerse en los zapatos de los demás para saber cómo se sienten, ¿no? Entonces lo primordial para nosotros como profesores es el saber cómo nos sentimos, saber cómo estamos nosotros, canalizarlo, aceptarlo, saber que nos sentimos así y posteriormente aplicar alguna estrategia o algún método para poder controlar. En este caso yo les voy a explicar la alegría o felicidad. Ustedes podrían decir, ay, ¿por qué van a explicar la alegría o felicidad? No se tiene que controlar la alegría o la felicidad, ¿no? Sin embargo, es una emoción que más que controlar se debe de saber gestionar, porque, como bien lo dice aquí, es un sentimiento de felicidad, de encanto o de gratificación. El sentirme alegre quiere decir que yo, yo me siento feliz, encantado, me siento tranquilo, vaya. Muchas veces la felicidad para alguien es difícil, es diferente a la felicidad para mí, ¿no? A alguien le puede hacer feliz ir a un viaje a Acapulco y a mí lo que me hace feliz, pues es estar tranquila en mi casa, ¿no? Y con salud. Entonces, pues de alegrías hay distintas. Se trata de los gustos, de qué me agrada y qué no me agrada como persona. Y debemos de saber identificarla, lo que les comentaba. Para mí puede ser alegría, motivo de alegría una cosa y para otra persona eso no le genera alegría o felicidad. Es diferente. ¿Cómo podemos gestionar la alegría? Bueno, principalmente tenemos que aprender a conocernos. ¿Cómo podemos gestionarnos para tener alegría? Ejemplo, si yo estoy en un episodio de enojo, que en algún momento, por ejemplo, el profesor nos comentó que el enojo solamente dura 10 minutos. A mí, en lo personal, siento que me dura menos, pero a veces parece una eternidad, ¿no? Cuando uno está molesto, cuando uno está triste, cuando uno tiene miedo, a veces esas emociones o esos sentimientos parecen una eternidad. Generalmente cuando son desagradables, las emociones sentimos que duran demasiado, ¿no? Entonces, para poder quitarnos emociones que no son gratificantes, que muchas veces nos agradecen, pero que son necesarias para poder vivir y para poder aprender, debemos de encontrar una motivación para estar felices, para estar agradecidos con lo que tenemos. El pensar, por ejemplo, para quitarme el enojo o el desagrado a algo, debemos de encontrar una motivación. Ejemplo, mm, a mí no me gusta, a mí no me gusta mi trabajo y dicen que soy enferma, ¿no? Enferma mucho el no estar en el lugar donde tú no te sientes bien, algo no te gusta.
Bueno, pues yo busco la manera de encontrar una motivación para ir a ese trabajo. ¿Qué es lo que me motiva? Pues que no he encontrado otro trabajo donde me paguen eso, que me pagan ahí. La motivación es económica, vaya. ¿Qué otra motivación hay? Pues que no me pidieron experiencia de nada. Y entonces encuentro razones por las que ir a mi trabajo, que aunque no me gusta, pues me encuentro feliz. Y yo cuando voy al trabajo voy feliz, ¿no? Entonces debemos de encontrar maneras, formas de gestionar y de incrementar nuestra felicidad en la vida, no solamente al ir al trabajo o a la escuela. Hay que encontrar motivaciones que nos hagan ser feliz en todas las actividades de nuestra vida. Como aquí lo dice, las necesidades profundas e internas. Ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, ay, ¿cómo te hace feliz que te paguen bien, pero no te gusta tu trabajo? Pues sí, porque posteriormente mis necesidades, quizá no internas como ser humano, pero sí físicas, las necesidades económicas, pues me sustentan, ¿no? Entonces, me hace feliz. Para mí, mi tranquilidad es felicidad, ¿no? Aceptar que el mundo está jalonado de emociones. Debemos aceptar que este mundo no solamente se trata de ser felices, porque hay situaciones en las que no voy a ser feliz, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de algún pariente, el, el que reprobé un examen, por ejemplo, para mí me hace sentir triste. Debemos de aceptar que aunque nosotros sabemos motivarnos para sentirnos felices y agradecidos, hay emociones que son necesarias en la vida para que posteriormente y terminando la etapa de las emociones como la tristeza, el miedo o el enojo, venga nuevamente la alegría. Debemos de aprender también, por ejemplo, a comprender que existen límites en todas las emociones, no solamente en la alegría. Pero enfocándonos en la alegría, les voy a dar un ejemplo. Los pequeños, el Día de Reyes, hubo varios pequeños que los maestros por lo general les dicen, lleven un juguete a la escuela. Perdón, lleven un juguete a la escuela que no sea grande, que sea mediano, para que puedan mostrarnos qué les trajeron los reyes, ¿no? Y pues muchos niños van y no solamente llevan un juguete, sino que llevan muchos. Y luego aparte de que pues van diciendo y expresando su felicidad, a veces somos muy apáticos. Y lo que nos falta es la empatía, el ponernos en los zapatos de los demás. Ejemplo, el saber que hay niños a los que pues no les trajeron muchos regalos, ¿no? Los reyes, muchos juguetes. Entonces, el saber gestionar mi alegría también quiere decir el saber aplicar la empatía, aunque yo esté feliz, el respetar que no todos están felices y que no todos tienen a lo mejor el mismo, que no todos tienen la motivación que yo tengo, que no tienen la posibilidad de gestionar sus emociones, no les han enseñado algo y debo de saber comprender que no todos piensan como yo, ¿no? Y que no todos tienen las mismas oportunidades que yo y no todos estamos en la misma situación. Y por lo tanto debo ser empático con mi alegría y debo de saber gestionarla y saber que hay lugares donde puedo explotar de felicidad y donde no puedo, ¿no? Otra emoción que les voy a explicar es el desagrado, va enlazada, igual con el enojo y con el miedo y pues con el cuidado personal, físico o psicológico. A un pequeño ejemplo que le ayudaron a gestionar sus emociones desde temprana edad, se le enseña no solamente el gestionar emociones, sino el valor, los valores que se han perdido mucho en esta sociedad. Ejemplo,
se da mucho la diferencia. Por ejemplo, yo en la universidad donde fui, iban chicos de diferentes clases sociales. Yo iba pues, de la clase social baja, pero tuve una compañera que era de una clase social alta. Eh, Ella siempre tenía mucho, demasiado desagrado, casi por todos los otros compañeros, por las situaciones que observaba, situaciones como el que los compañeros pues decían muchas groserías, muchas malas palabras. Para ella no solamente era el que fueran groseros, ¿no? O sea que, sino que pues eran palabras que no se debían mencionar en la escuela. Y tenía toda la razón. O sea, yo siendo de clase baja, aún así yo no decía groserías, ¿no? Entonces yo le decía a mi compañera, ¿cómo sabes que esos compañeros en realidad son de clase baja porque se expresan así? Porque ella era así como que muy egocéntrica y decía que los groseros y los que robaban eran los pobres, ¿no? Los de clase baja. Yo le decía, no, hay diferentes maneras de robar y diferentes maneras de ser grosero. Y no necesariamente tienes que ser de clase baja. Entonces, en este caso a ella le generaba desagrado algo que a ella le habían enseñado desde pequeña, o sea, valores que le habían enseñado, perdón, desde muy pequeña. Sin embargo, yo me encargué de que ella fuera un poco más empática, porque el ser grosero o el robar no es solamente de clases bajas, ¿no? Entonces, el desagrado nos ayuda, ejemplo, a que cuidarnos de algo que nos desagrada. Ella se alejaba, por ejemplo, para ella, porque le enseñaron desde pequeña, se alejaba de esas personas, ¿no? Porque ella sentía que se cuidaba físicamente, íntegramente, por completo y psicológicamente, ¿no? Porque no quería ser con esa clase de personas. Pero el desagrado no solamente nos cuida así, o sea, tenemos que, tan simple, meto mi mano a la llama del fuego. No solamente es desagrado, sino que físicamente yo estoy quitando mi mano porque sé que me va a hacer daño. Entonces es lo que pasa con el desagrado, lo necesitamos forzosamente, pero para poder aplicarlo adecuadamente es necesario la aplicación de valores en la sociedad para no estar aplicando el desagrado de diferente manera o de manera que no debe ser, que no es la adecuada. Entonces hay que, en esto aplica la empatía, aplica los valores en la sociedad y pues el desagrado no solamente es una emoción negativa, sino que es para nuestro cuidado. Bueno, por el momento ya esto, compañeras, creo que terminamos a tiempo. ¿Alguna duda de esta clase o de esta explicación de la emoción de la felicidad y del desagrado? Este, bueno, Muy bien, veo siempre, que no, pero vamos a empezar a ver esto. Adelante, Mariana. no, nada más como complemento. Siempre he pensado que la felicidad va de la mano de la alegría. No son la misma cosa, porque la felicidad es algo, es un estado en el que siempre nos encontramos, el estado de la felicidad. Y la alegría son los momentos pasajeros. Leía por ahí en alguna ocasión, no me acuerdo cómo se llama el escritor, que dice que la felicidad es lo más difícil de alcanzar en esta vida, que es lo más difícil de que un ser humano pueda alcanzar, que no hay una receta, no hay algo que nos diga esto te va a provocar la felicidad eternamente. Entonces, la felicidad la vamos construyendo nosotros. Otra cosa que siempre he pensado es que para que podamos ayudar a los demás a que estén bien, nosotros debemos estar bien. Desde como personas, seres humanos, como papás,
como docentes, como todo, como lo que queramos ejercer en esta vida. Siempre tenemos que estar bien nosotros, porque si yo no estoy bien, ¿cómo pretendo ayudar a los demás? ¿O cómo voy a canalizar ese bienestar hacia las demás personas? Si yo soy una persona enojada, obviamente mi alumnado va a estar enojado todo el tiempo, porque yo les estoy transmitiendo eso. Si yo estoy contenta, si yo estoy alegre, si yo llego alegre, pues obviamente ellos van a estar alegres. Mis sentimientos no los tienen por qué conocer ellos, ni nadie, más que el de la alegría. Yo no puedo llegar a darles a conocer mi enojo, a darles a conocer mi frustración, mi estrés, mi desagrado a nadie, porque ellos ni son los culpables, ni tienen nada que ver en esto. Entonces siempre he escuchado una frase que dicen, desquítate con quien te lo hizo. Y es verdad, porque a veces vamos por la vida desquitándonos con todo el mundo, menos con el que nos los hizo. ¿De qué nos sirve quejarnos del problema si seguimos con el problema? Entonces siento que son cositas que nos llevan a la alegría y, y a lo mejor en algún momento de la vida decir, yo fui plenamente feliz porque disfruté lo que tenía, porque viví con lo que tenía, sí, hija, porque estuve con lo que me hacía feliz. Dicen que todos los seres humanos que están con la persona que aman y hacen lo que aman, están condenados al éxito. Y siento que es así porque cuando haces lo que amas, no lo ves como un trabajo, lo ves como una pasión, como un juego, como algo con lo que entretenerte. Entonces, si no hacemos eso o si no lo vemos eso, por eso la vida nos empieza a pesar, porque no lo estamos haciendo con el amor que debería de ser. Y si no, y si mi pareja no me hace feliz, como solemos decirlo, pues tampoco es la de ahí, porque yo no me junté o no me casé ni nada, ni tengo novio para ser feliz. Yo debo de ser feliz para complementar mi felicidad con la persona con la que estoy. Los dos somos felices, cada uno individualmente y posteriormente en pareja o en familia. Si no tenemos bien situado si no tenemos bien situado como que el concepto de eso de felicidad o de alegría, pues entonces como que es donde nos llevan a las diferencias. Siempre hay que tener en mente eso, de que hay que intentar buscar la felicidad todos los días para poder compartirla con, no, no, no ser dependientes de nada ni de nadie. Todos vamos de paso. Eso es algo que quería compartir. Muchas gracias, Mariana. Muy bien. Y es correcto, chicas. Este, concluyendo esta parte, ¿no? De la materia de didáctica, es parte de. ¿Por qué lo concluimos así? Todo esto es una evaluación. Si se dieron cuenta, el último tema de la materia de didáctica era eso, la evaluación. ¿Cómo evaluarnos? Y ustedes se están dando cuenta ahorita. El evaluarse dentro de las prácticas, cuando dan clases, es evaluarse todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Uno, como lo decían ustedes, desde que entran para dar una clase, es darnos cuenta si estamos bien o estamos mal, ¿verdad? Como maestros o como maestras. En algún momento, cuando fue la pandemia, yo me acuerdo que me senté con mis directoras, porque tenía dos en ese tiempo, y me dijeron, ¿qué vamos a hacer como primer consejo técnico? Si apenas vamos regresando, ¿no? ¿Qué vamos a ver o cómo lo vamos a hacer de manera presencial? Y yo les dije, pues yo creo que lo primero que debemos de hacer es platicar cómo están. Porque si nosotros nos sentamos luego y decimos, vamos a ver este programa, vamos a ver cómo han avanzado, vamos a ver el rezago, vamos a esto, los va a abrumar. De trabajo, de estrés, de lo de la pandemia ya viene. ¿No? Mejor pregúntenles cómo están. Hagamos este consejo técnico como si fuera una plática de amigos que no se ven desde hace mucho tiempo. Digo, ya teníamos más de 2 años de no vernos. Y ellas dijeron, sí, tienes toda la razón. Y después entendió por qué una de ellas. Y me dice, tienes toda la razón porque yo me estresaba.
Dice, yo era la directora y tal vez no tenía grupo ni nada, pero yo me estresaba. ¿Por qué? Porque no podía verlos, porque no podía tenerlos aquí, porque no me gustaba estar encerrada, porque ella, igual que yo, es una persona que anda activa todo el tiempo, que no les gusta estar nomás sentados viendo por una pantalla. Y ella decía, no, no me gusta. Y entonces cuando nos ponemos a platicar es esa parte. Algunos venían de un duelo que falleció un familiar, de algún duelo que falleció, en mi caso, fallecieron alumnos de universidad que ya habían egresado, que ya habían terminado su carrera y que justamente ya les habían enviado el correo para la ceremonia virtual de entrega de título. Entonces era frustrante porque el alumno, la alumna había fallecido 2 días antes de su ceremonia de entrega de título. Los que se llegaban a conectar eran los papás, nada más para decir que había fallecido y que se podían ir por el título de su hijo, ¿no? Entonces es feo, fue feo, y entonces el sacar todo eso te ayuda. Te ayuda, ¿por qué? Porque las emociones son muy grandes. Muchas veces, como dice Mariana, nos educaron, porque la mayoría de los de nuestra generación nos educaron a no demostrar los sentimientos que tenemos hacia las demás personas. A que lo que nos haya pasado, pero nosotros llegamos felices, nosotros llegamos, dicen por ahí, inalcanzables, nosotros llegamos como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro no sabemos qué es lo que estamos llevando, qué es lo que nos sopesa dentro de nuestro ser. Entonces, lo importante de todo esto de las emociones es eso, saber cómo se encuentran, saber cómo están. Yo les puedo decir, trabajar, a mí me gusta mucho mi profesión, me gusta muchísimo, y el poder trabajar con personas pequeñas, con personas adultas y demás, ayuda mucho porque a mí me ayuda a relajarme. Me ayuda a que si en algún momento tuve algún problema, pues se me olvida, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con niños pequeños porque los niños pequeños hacen cada ocurrencia, llegan y te abrazan, te dicen que te quieren mucho, no sé, que eres el mejor maestro o maestra para ellos, te dan miles de dibujos y como que eso hace que tu ánimo que traías tal vez hasta abajo, si venías triste, se levante. Que tu ánimo, si venía de enojo, de frustración, de ahora qué voy a hacer, se te quite. Y los veas y hasta te rías y dicen, son 6, 8 horas que vas a estar feliz, feliz con ellos, feliz pensando en otro tipo de cosas. Y entonces eso es la parte. La materia de didáctica, como tal, me gusta más que sea práctica, que ustedes se den cuenta y que se evalúen. Como docentes nos tenemos que evaluar todo el tiempo. Se evalúen qué es lo que les falta, qué es lo que nos tenemos que mejorar, qué estrategias tenemos que buscar, qué tenemos que implementar y poco a poco durante el transcurso de todo el año yo les voy a ir dando estrategias, les voy a ir dando algunas actividades y demás que pueden ir implementando en sus clases, pero es poco a poco. Nunca nadie va a acabar de descubrir qué estrategias nos quedan mejor, pero nunca hagan una clase monótona. Nunca sean como los maestros que decían, ay, si te tocó ese maestro, esa maestra, ya sé, lo primero que llega es se sienta, empieza a escribir, luego te dicta, luego, o sea, ya está, lo toman como mecanizado. Hay maestros que se hacen así. Nunca sean así. Den sorpresas, hoy llegué de esta manera, hoy vamos a cantar, hoy vamos a bailar. No sé, busquen mil y unas estrategias. No sean esa parte de maestros o maestras que siempre están sentados esperando a ver qué pasa o esperando a ver de qué manera dan su clase el día de hoy, sino cambien y sean diferentes. Sean únicos y sean ese recuerdo bonito que van a tener en algún momento sus alumnos y que van a decir mi maestro o mi maestra fue lo mejor. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, tal vez digan, ya ni me acuerdo de su nombre, pero yo me acuerdo que siempre nos ponía a bailar, siempre nos ponía a brincar y cuando se los encuentren tal vez en el centro en algunos años te digan, ay, es que es mi profe o es mi maestra o él ya fue o él o hasta los señalen, tal vez no los vean ustedes, pero lo señalen y digan, esa maestra que va ahí caminando fue mía y me gustaba mucho cómo me daba clases y todo. Entonces, eso es la didáctica. Hacer que los niños los recuerden de la mejor manera, porque fueron creativas, porque los escucharon, porque los querían, por todo. ¿Vale? No sé si hay alguna duda sobre la materia. ¿No? Muy bien. Pues como tal, estamos terminando ambas materias. Recuerden que el día jueves tenemos examen para que estén atentas, para que descansen, recuerden hacer sus tareas y cualquier duda saben que aquí estoy. Entonces, el día jueves tenemos examen, la plataforma se cierra el día miércoles por si les falta alguna tarea y pues entre hoy y mañana estoy subiendo todos los comentarios de sus actividades. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo para el siguiente sábado. Ya es nuestro tercer mes. Qué rápido se pasa, ¿verdad? Ya es nuestro tercer mes
Entonces, chicas, vean, les digo que los meses pasan volando. Que tengan un excelente fin y estamos en contacto. Bye.